Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, vamos a presentar las líneas generales, los rubros más importantes del paquete económico para el 2026, los rubros de gasto, los rubros de ingreso y las consideraciones y el marco en el que se lleva a cabo el diseño y la planeación para el siguiente año. Si podemos ir a la presentación. Se presentó, por supuesto, el lunes en tiempo y forma. Es un presupuesto histórico con un monto histórico en gasto, en inversión social, ¿no? Los programas del bienestar alcanzan un monto de 987,000 millones de pesos, representan un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto. Es una muestra de que este presupuesto humanista, la estrategia de las administraciones de la cuarta transformación funcionan en términos de lograr el objetivo más importante de esta administración. Por el bien de todos, primero los pobres, hay una reducción de 13.4 millones de personas que han salido del umbral de pobreza, y esta estrategia es la que vamos a seguir profundizando durante el presupuesto del 2026. A nivel agregado, el nivel de gasto es de 10.1 billones de pesos. Vamos a la presentación. Empezamos por el entorno económico que vive la economía nacional. Ponemos aquí tres de las variables más importantes, de las más palpables para la gente. La tasa de desempleo se encuentra en mínimos históricos, es la línea amarilla descendente, mientras que las remuneraciones siguen creciendo de manera muy sólida, ¿no? de manera constante, como pueden ver en la gráfica izquierda, la línea roja. Estos son los fundamentos más importantes del consumo. Si bien el consumo ha tenido un desempeño un poco por debajo de lo que se había previsto, sus fundamentos siguen muy sólidos y eso nos lleva a prever para el siguiente año un crecimiento sólido entre 1.8 y 2.8%, con una media de 2.3%. La economía ha crecido mejor de lo que los analistas habían pronosticado en meses recientes, y pensamos que esta trayectoria favorable de la economía mexicana se proyectará hacia el siguiente año. También la inflación está a la baja. Ayer tuvimos los datos de la inflación en México, tanto la general como la subyacente muestran una tendencia a la baja, lo cual posibilitará, de acuerdo con nuestra perspectiva, que la tasa de referencia del Banco de México continúe descendiendo. Tenemos una proyección de cierre para el 2026 de una tasa de referencia cercana al 6%, y todo esto se da en un ambiente donde el tipo de cambio, la cotización del peso por dólar, ha estado muy estable y en línea con lo que traíamos en el presupuesto 2025. La siguiente, por favor. El proyecto de presupuesto de egresos en el ejercicio 26 es un presupuesto humanista, enmarcado en el Plan México, en la gran estrategia económica de la administración, que involucra a todos los sectores de la sociedad con el objetivo de alcanzar la prosperidad compartida. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales rubros de gasto? Esto es muy importante. Lo más importante de este presupuesto humanista es garantizar la estrategia que ha seguido las administraciones de la cuarta transformación. Los programas del bienestar, como mencionábamos, representan 987,000 millones de pesos. Hay un presupuesto de 966,000 millones de pesos en salud, 399,000 millones de pesos en vivienda, 1.1 billones de pesos en educación, uno de los rubros más importantes del presupuesto. Los rubros de inversión totalizan 1.3 billones de pesos, son millones de millones, y 201,000 millones de pesos en seguridad. Esos son los rubros más importantes del lado del gasto, de la inversión social, de la inversión en infraestructura. La siguiente, por favor.
Aquí aterrizamos más los rubros de gasto, cómo se distribuyen estos 987,000 millones de pesos de inversión social, los programas prioritarios, por supuesto la pensión para adultos mayores, es la que representa la mayor proporción de la inversión social, la pensión para mujeres bienestar, jóvenes construyendo el futuro, se le dedicarán 185,000 millones de pesos, la beca Cetina 129,000, y tenemos ahí listados los rubros más importantes de la inversión social de este gobierno. Del lado derecho tenemos con más detalle los programas y proyectos prioritarios de inversión, nuevos trenes, 105,000 millones de pesos, y los distintos rubros de cada una de las inversiones. Por ejemplo, para el Istmo de Tehuantepec se destinaron 25,000 millones de pesos. La inversión de Pemex va a ser muy importante. Aquí se anunció este programa, este plan de acción para Pemex. Pemex es uno de los rubros de inversión más importantes junto con la Comisión Federal de Electricidad. La que sigue, por favor. Entonces, el proyecto, déjenme totalizar esto, agregarlo en los números más grandes. El programa sociales se incrementa a un monto equivalente, incluso un poco superior al 2.5% del PIB, beneficiando al 82% de las familias de nuestro país, ¿no? Este es los habitantes, las mexicanas y los mexicanos deben estar muy tranquilos de que sus derechos constitucionales están garantizados por el presupuesto 2026. El incremento por destino en bienestar, en inversión social, hay un incremento de 7.5% en términos reales, un incremento de 7.2% en términos reales para educación, un incremento en salud muy importante de 9.6%, y vivienda y servicios a la comunidad, un incremento de 7% en términos reales para llegar a 398,000 millones de pesos. Por el lado de la inversión en proyectos de Plan México, la estrategia económica de la administración, se destinan también recursos equivalentes al 2.5% del PIB en inversión física. Expansión ferroviaria, tenemos 143,000 millones de pesos, en Pemex 247, Comisión Federal de Electricidad 61 y 20,000 millones de pesos en obras hidráulicas, por poner algunos de los ejemplos. La siguiente, por favor. Por el lado de los ingresos, también tenemos un esfuerzo histórico, un nivel histórico en recaudación, tanto tributaria como no tributaria. Tenemos un incremento de 6.3%, apuntalado sobre todo en una recaudación más eficiente, ¿no? Como hemos marcado aquí a lo largo de este ejercicio, la recaudación de contribuciones de comercio exterior, en particular aduanas. Al corte más reciente vamos como 165,000 millones de pesos por encima de la proyección. Estamos convencidos de que este esfuerzo que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por fortalecer los ingresos de comercio exterior será uno de los puntales para tener esta meta histórica de gasto. Estamos previendo que como porcentaje del Producto Interno Bruto los ingresos tributarios lleguen a 15.1%, lo cual es un récord histórico, una muestra de que sin reforma fiscal, sin mover impuestos, simplemente combatiendo la corrupción, siendo más eficientes en la recaudación, podemos aumentar la recaudación de una manera sana y sostenida. Destacamos aquí dos contribuciones: la eliminación de la deducibilidad de las cuotas que la banca múltiple destina al pago de los pasivos del FOBAPROA, como lo anunció la presidenta la semana pasada. Es un tema de armonía fiscal. En otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, no es deducible, entonces estamos haciendo armónica la contribución con la deducción. No es posible que se deduzca un gasto que va al rescate de los propios bancos, y las contribuciones a bebidas azucaradas y otros bienes que buscan
financiar el gasto de salud, como lo hemos mencionado, tiene una lógica no recaudatoria. Lo que buscamos es inscribirnos dentro de ayudar a la política de salud de la administración. La siguiente, por favor. Todo esto se da en un contexto en que continúa la convergencia de los déficits fiscales en una trayectoria en donde los pasivos públicos de largo plazo se encuentren en una ruta sostenida. Coincidentemente, el día de la presentación de nuestro paquete económico, una de las calificadoras más importantes confirmó la nota del crédito público, la nota de la deuda soberana de México, y al mismo tiempo, de manera coincidente, otra de las calificadoras más importantes aumentó por primera vez en 11 años la nota crediticia de Petróleos Mexicanos. Entonces, creo que es una validación, es una confirmación de que la ruta en la que se encuentra el balance público en respecto de la trayectoria sostenible de nuestros pasivos públicos es la adecuada y ha sido muy bien recibida por inversionistas, por el mercado, por analistas. Estamos confiados en que, como mencionan entre otros las calificadoras, estamos en una ruta sostenible respecto de los pasivos públicos. Quisiera, Presidenta, que platicáramos de rescate. ¿Cuál es uno de los factores detrás de esta gradualidad en la convergencia fiscal? El rescate de Pemex. Hemos estado aquí en varias ocasiones en esta conferencia, acompañando a la Presidenta junto con los equipos de la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos. Una de las principales presiones en el presupuesto que hemos enfrentado en el año 25 y en el 26 es el rescate de Pemex. La siguiente, por favor. Es el pago de la deuda de Pemex. El pago de la deuda de Pemex. Esta gráfica que hemos mostrado aquí en diversas ocasiones muestran la dinámica, ¿no? Cómo endeudaron a Pemex en los gobiernos neoliberales. Vean cómo empieza en 43,000, acaba en 105,000 millones de pesos, un aumento de 130% en una década, ¿no? Esa deuda se tiene que pagar, ¿no? Y los vencimientos se agrupan justamente de manera particular en 25 y en 26. Todo este endeudamiento ocurre mientras que los indicadores de producción vean lo que estaba pasando. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Mientras estaba incrementándose la deuda de Petróleos Mexicanos, la elaboración de gasolina y diésel, ¿no?, estaba cayéndose, ¿no? Vean la elaboración de diésel, gasolinas, ¿no? La gran pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese financiamiento si la producción de gasolina y diésel se nos desploma, los ingresos propios de Pemex se caen, ¿no? La que sigue, por favor. No, perdón. Y empieza perdón, si nos podemos ir a la anterior. Vean cómo empieza la recuperación a partir de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Una recuperación muy sólida en la elaboración de gasolina y diésel, justo cuando se detiene el crecimiento del endeudamiento de Pemex. La siguiente, por favor. La elaboración de petroquímicos, hay un gran esfuerzo. Dentro del plan de Pemex hay un acento muy especial en la recuperación de petroquímicos. Vean cómo en el momento en que estaban endeudando a la petrolera, la producción, elaboración de petroquímicos, amoníaco, etileno, sufre una caída pues dramática, digamos, hasta niveles que empiezan apenas, empieza la recuperación. La siguiente, por favor. ¿Tenemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la presión que nos está poniendo en el presupuesto en estos años?
Del saldo histórico de la deuda de Pemex, el 46% tiene vencimientos en esta administración. El 26% de los vencimientos ocurren en 25 y en 26. ¿No? Eso es lo que explica esta presión tan importante que tenemos en la famosa línea presupuestal de Pemex y que nos está presionando en los presupuestos, en las métricas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí está, desde los años 2030, del 25 al 2030, vean la pared, vean los vencimientos que tenemos en 25-26, son millones de dólares. El 26% de la deuda de Pemex nos vence en 25 y en 26, y en el resto de la administración, en general vencen 46% de la deuda de la petrolera. Entonces, este rescate que estamos haciendo de Pemex es para ayudar a la empresa de los vencimientos que tiene, de la deuda que contrataron en los periodos neoliberales y que nos viene a exigir recursos presupuestales en esta coyuntura, en esta administración. Presidente. Bueno, ¿qué características tiene el paquete económico de 2026? ¿Qué es el paquete económico? Es lo que tienen que presentar todos los gobiernos año con año para la planeación de los ingresos, cuánto entra a las arcas públicas producto de impuestos y derechos que pagan los mexicanos, y los egresos, ¿en qué se gasta? Prefiero decir, ¿en qué invertimos? Durante el periodo neoliberal hablaban de que la educación era un gasto. No, para nosotros es una inversión. O hablaban de que la salud era un gasto. No, es una inversión para los habitantes del país, para las mexicanas y los mexicanos. Entonces, todos los gobiernos en esta fecha presentan su paquete económico para el siguiente año. ¿Qué características tiene lo que se presentó? Uno, garantía de todos los programas de bienestar y aumento, no solamente lo que se dio este año, sino el aumento en la inflación, el aumento en población. Por ejemplo, adulto mayor, pues va a haber más personas que lleguen a los 65 años. Se tiene que garantizar la pensión para todas y todos ellos. Y el aumento de la inflación. Ese es lo primero. Todos los programas de bienestar garantizados, aumenta el número de beneficiarios en el caso de adultos mayores y en el caso de becas de niños y niñas, porque si se acuerdan, me comprometí a ir poco a poco aumentando el número de beneficiarios, porque el próximo año nos vamos a primaria, de manera gradual, pero nos vamos ya a la primaria. Ya todos los jóvenes de educación media superior tienen beca, todas y todos los adolescentes de secundaria, si estudian en escuela pública, tienen beca. El próximo año iniciamos con primaria, como me comprometí en campaña. Todas las mujeres de 60 a 64 tienen su apoyo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, todos los programas de bienestar están garantizados. Además de los constitucionales, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, todos están garantizados con su aumento en número de beneficiarios y la inflación, para que no disminuya lo que se puede comprar con los apoyos que se dan a partir de los programas de bienestar. Número 1, programas de bienestar garantizados. Número 2, aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso, aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta. Educación, aumenta. El presupuesto en educación aumenta. Vivienda, aumenta.
Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Entonces, esa es la característica. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y al mismo tiempo garantizada la inversión. ¿Disminuye algo? Sí, el gasto de operación del gobierno sin afectar lo que hace o los gastos administrativos del gobierno. Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación. Disminuye todavía más algunos gastos de administración. Eso sí disminuye. Es decir, la austeridad republicana es aquella que disminuye el costo del gobierno a la sociedad. En el periodo neoliberal disminuían educación, salud, porque los consideraban gasto, no inversiones. Ahora no, todo eso está garantizado y aumenta. Seguridad, que también andan diciendo que disminuye. No, lo que pasa es que ahora sale toda la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Entonces, si sumamos Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aumenta. Obviamente Marina y Defensa. Entonces, está garantizada toda la inversión. ¿Qué aumenta en los ingresos? Bueno, va a aumentar el ingreso por aduanas. Uno, porque estamos cambiando la ley de aduanas y todavía cualquier resquicio de corrupción vamos a erradicarlo con esta ley. Que no haya salidas legales para poder justificar la corrupción. 2, tomamos la decisión de fortalecer el Plan México que presenté el año pasado. ¿Qué es el Plan México? Que se produzca más en México, que dejemos de importar lo que se puede producir aquí. Entonces, por eso aumentan aranceles en el marco de la Organización Mundial de Comercio a todos los países con los que no tenemos tratado. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer la producción nacional. ¿Eso va a incrementar los ingresos? Probablemente en una parte, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque nos interesa que la industria textil se recupere por completo, que la de zapatos se recupere por completo, incluso que los efectos que ha podido tener la industria automotriz producto de los aranceles que puso Estados Unidos, pues se produzca más en México y se importen menos vehículos. Entonces, de ahí hay más ingresos. ¿Qué más? Pues aumentar la capacidad recaudatoria a partir de seguir combatiendo la evasión fiscal. ¿Cómo? Se ponen muchos candados a las factureras. Todavía sigue habiendo facturas falsas. Entonces hay empresas que ya no se pueden crear y desaparecer el mismo día. Eso ya es ilegal, por ejemplo. Entonces es seguir combatiendo la corrupción para aumentar los ingresos, fortalecer el Plan México. En el caso de refrescos, ojalá no recaudemos nada por refrescos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se deje de consumir tanto refresco. Es un peso. Entonces, en vez de consumir 30 latas de refresco al mes, una al día, pues es 29. De ese tamaño es el cambio. Por lo menos una lata que se deje de consumir al mes. Sí, que se deje de consumir una lata al mes. Si tomamos un refresco diario. O sea, no es tampoco. Pero no queremos que se incremente la recaudación, queremos que se deje de tomar tanto refresco. Porque, como puse ayer, 88% de las y los mexicanos sabemos que tomar bebidas azucaradas hace daño a la salud. Entonces, eso tiene que ver más bien con salud, no tiene que ver con un asunto de ingresos al erario.
Eso es. Ahora, ¿qué otro componente tiene? Seguir rescatando Pemex. ¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. Increíble. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense, 250,000 millones de pesos, 250,000 millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico. El AIFA costó 75,000 millones. Fíjense nada más. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. No se puede no pagar. Tenemos que pagarlo. Son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta. Ponla, por favor. De Calderón y Peña. Así le vamos a llamar, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex. Pásame. Fíjense, Calderón y Peña, los dos decían, ay, las finanzas del gobierno están muy bien, así como dicen los financieros, ¿no? El déficit está bajando, hay consolidación. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban. Fíjense nada más, porque se endeudaron del 2007 al 2012 de 46 a 60. Pero en la época de Lozoya, de Peña, se aumentó de 60 a 105, 40,000 millones de dólares. Ahora uno dice, bueno, se endeudó Pemex, pero nos dejaron un Pemex maravilloso, que producía mucho petróleo, que producía muchas gasolinas, que producía mucha petroquímica. 40,000 millones de dólares en deuda y miren los resultados. A ver, ahora sí ponme tus gráficas. La otra, la de crudo, ¿no tienes? ¿La de petróleo? ¿No la trajiste? Bueno, a ver si la encuentras por ahí. Bueno, fíjense, 2012 a 2018 pasamos de producir 718,000 barriles, sí son barriles, ¿verdad? Diarios de gasolina y diésel a 324,000. O sea, endeudaron Pemex y se produjo menos petróleo, a ver si encuentras por ahí la gráfica, que ya la habíamos presentado aquí, y menos gasolina y menos diésel. Bueno, aumentó la petroquímica. A ver, pon la petroquímica. No. Se redujo la producción de petroquímicos, que son aquí miles de toneladas. De 10,694 a 5, o sea, la mitad. Entonces, ¿qué estamos haciendo este año? Ayudarle a Pemex a pagar esos intereses. ¿Por qué? Porque la deuda de Hacienda pues es más barata que la de Pemex. De todas maneras, la verdad, la Secretaría de Hacienda, todos sus secretarios, subsecretarias,
Ya vieron que son 2 subsecretarias mujeres por primera vez en la historia en la Secretaría de Hacienda. Son buenísimos. Tanto que, fíjense, este año hicieron un movimiento financiero tan importante que Pemex subió su calificación después de años que no subía su calificación. Y ahora pues van a seguir trabajando en ello. Pero por lo pronto, pues nosotros evidentemente, sea Pemex, el gobierno, finalmente es una empresa pública que queremos rescatar porque es patrimonio de las y los mexicanos, pues tenemos que pagar esos finiquitos que vienen, esos vencimientos se llaman. Bueno, regrésale al anterior. Vean lo que hizo el presidente López Obrador. Comenzó a aumentar, aquí no está Deer Park, aquí no está la refinería Deer Park, solamente son las refinerías que están en el país. Del 18 al 24 aumenta y este año vamos a acabar todavía más arriba, porque los primeros meses todavía la refinería Olmeca tuvo, todavía no estaba a toda su producción. Entonces es un paquete económico responsable, humanista, que garantiza los derechos sociales, los programas de bienestar, garantiza la inversión y sigue garantizando por este año. ¿Se acuerdan que yo dije cuando presentamos Pemex, en el 27 ya sale solito Pemex? Ya no va a necesitar el apoyo, pues así es. En el 26 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña. Así es. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Presupuesto.